Hola, bienvenidos a Ajusten la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Este 8 de noviembre, los estadounidenses eligieron la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado, conformado por 100 legisladores. Además, los comicios determinarán 36 de los 50 gobernadores estatales y numerosos alcaldes. ¿Qué significan estas elecciones y por qué son tan importantes para quien esté ocupando la Casa Blanca? En este programa te contamos. El presidente Joe Biden ofreció una conferencia de prensa este miércoles tras las elecciones de medio término en Estados Unidos. Mientras el control del Congreso sigue en juego, su mensaje fue de optimismo. Aún no conocemos todos los resultados, yo no los conozco. Lo que sí sabemos es lo siguiente: si bien la prensa y los opinadores hablaban de una oleada roja, no ocurrió. El presidente destacó que el Partido Demócrata tuvo una buena jornada, a pesar de la pérdida de algunos escaños. Los demócratas tuvieron una noche fuerte. Perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que ningún otro presidente demócrata en los últimos 40 años. Y tuvimos el mejor desempeño con gobernadores desde 1986. Y otra cosa que sabemos es que los votantes se expresaron claramente sobre sus preocupaciones. Estos comicios de medio término funcionan como un medidor de la gestión del actual presidente y los temas que más preocupan a los ciudadanos. Asuntos como la inflación, la lucha contra la criminalidad, la seguridad pública, así como el salario mínimo y el derecho al aborto, fueron parte del debate. Por su lado, Donald Trump ha seguido de cerca la campaña de varios republicanos y no por gusto. Su respaldo significa la continuidad en la batalla electoral de cara a 2024. Al parecer, Biden y Trump volverán a disputarse los votos en las próximas presidenciales y los resultados de las elecciones de medio término definirán los próximos 2 años del actual mandatario. Las elecciones de medio mandato tienen lugar en la mitad del periodo de gobierno. Se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Es la ocasión para renovar un tercio del Senado. El Senado está compuesto por 100 representantes, 2 por estado. Cada senador es elegido por un periodo de 6 años. El voto también permite elegir la Cámara de Representantes. Esta Cámara está compuesta por 435 escaños repartidos entre los estados. El mandato dura 2 años. Todos los escaños son puestos en juego, pero generalmente los representantes son renovados. La elección de medio mandato también sirve para renovar los 36 puestos de gobernadores. En Estados Unidos se renueva la Cámara de Representantes y una parte del Senado cada 2 años, en unos casos en coincidencia con las presidenciales y en otros en la mitad del periodo presidencial. De ahí el nombre de los comicios. Las llamadas elecciones de medio término están consideradas como la gran prueba de fuego para Joe Biden y como el comienzo de una carrera hacia las presidenciales de 2024. No por gusto, Donald Trump ha dado su apoyo a varios candidatos en estos comicios. En un acto de cierre de campaña celebrado la noche del lunes en Ohio, el expresidente informó que dentro de una semana llevará a cabo un gran anuncio. Quizás ya muchos sepan de qué se trata. Detract from tomorrow's very important, even critical election. And I would say, in the strongest way, it's a country-saving election, specifically including the election of all the people that I'm going to name. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.
Y hoy me acompaña Dalia González Delgado, profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias, Dalia, por estar aquí nuevamente con nosotros. Ya tú eres parte del staff. Gracias. Para comenzar con el análisis, ¿en qué contexto ocurren estas elecciones? Se dice que pueden interpretarse como un revocatorio para Biden y una medición de fuerzas entre los republicanos y los demócratas. Sí, algo así se dice. El tema del contexto nos podría estar haciendo hablar sobre eso todo el programa, porque realmente el contexto en el que está Estados Unidos en este momento es muy complicado para Estados Unidos y también muy peligroso para el mundo. Te puedo decir ahora mismo Estados Unidos está en una crisis, pero ya crisis es algo que se repite tanto. Estados Unidos está en una crisis que ya no llega a captar toda la magnitud del problema, no solo económico, sino también político, social, de violencia política, ideológico, que tiene Estados Unidos. La crisis es tan grande, solo para que tengas una idea, y si quieres después profundizamos sobre eso, que hay incluso medios de Estados Unidos como el Washington Post, como CNN, que están hablando abiertamente de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. O sea, para que tengas una idea de la magnitud de lo que significa cuando yo te digo que tienen una crisis, que tiene que ver con temas económicos, pero que tiene que ver también con el propio declive de Estados Unidos como potencia, que conlleva una serie de fracturas sociales y tal, y violencia política, con Trump, que fue un presidente que, entre otras muchas cosas, legitimó el ejercicio de la violencia para demostrar el descontento político, y si no pensemos en lo que fue el asalto al Capitolio el 6 de enero, y la manera en la que un presidente en ejercicio llamó a una insurrección, que fue lo que pasó ese día, con su apoyo, con el discurso aquel que dio. Y que ya se ha demostrado además en las investigaciones. Por supuesto, y que es al mismo tiempo una herida no sanada. Esa es una herida no cerrada. Ha habido investigaciones, ha habido algunas condenas, pero ese tema no está resuelto todavía. Y lo que vemos es con mucha preocupación, muchos especialistas, que hay un incremento de la violencia en Estados Unidos. Y cuando yo te digo guerra civil, yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, simplemente que es interesante, al mismo tiempo que preocupante, cómo incluso los medios estadounidenses están hablando abiertamente del tema como una posibilidad. Ahora, no pienses en una guerra civil como la que ya tuvieron. O sea, no estoy hablando de dos ejércitos enfrentados, sino una insurrección de otro tipo de enfrentamientos militares, que ojalá que no, pero que definitivamente es una posibilidad si no toman medidas al respecto, porque las causas que llevaron a Trump a la presidencia y lo que le da vida al trumpismo, que sigue vivo, y podemos hablar de eso ahora con el resultado de estas elecciones, eso está ahí todavía. O sea, todos los problemas sociales que hay, porque ¿qué cosa fue el trumpismo? El trumpismo, que no nació con Trump, fue una reacción. Él le dio nombre a una cosa que ya estaba ahí, que es anterior a él y que al mismo tiempo lo trasciende. Fue una reacción a una serie de cambios estructurales en la sociedad estadounidense, desde económicos hasta demográficos, sectores, hombres blancos que piensan que están perdiendo supremacía en la pirámide social de Estados Unidos, y todo eso ha llevado a violencia, con un presidente como Trump que legitimó ese ejercicio de la violencia, con un aumento de los grupos de odio. Y hay mucha preocupación, había mucha preocupación con el resultado de estas elecciones y también con 2024, porque ¿qué va a pasar? Y esto de alguna manera es un ensayo, si vuelve a ganar Trump. ¿Y cómo se ha visto esta medición de fuerza entre los republicanos y los demócratas? No como esperaban muchas encuestas, que una vez más las encuestas hay que leerlas con mucha cautela, y por eso yo creo que el ejercicio de hacer pronósticos no siempre es el más útil. Yo creo que es mejor, sobre todo si te quedas con un pronóstico, van a ganar los demócratas o van a ganar los republicanos, eso no ayuda. Yo creo que es mejor proyectar algunos escenarios para estar preparados para todos los escenarios posibles. Y definitivamente en esta, aunque mientras estamos hablando todavía hay resultados que no se conocen, sí parece que los republicanos van a ganar la Cámara. Todavía en este minuto, ahora que estoy hablando contigo, el resultado en el Senado no está muy claro, pero que ganara la Cámara era algo que se esperaba, pero no con la magnitud que se esperaba que ganaran según las encuestas. O sea, no ganaron en todos los lugares donde se suponía, donde había contiendas apretadas. Y en cuanto a los candidatos, por ejemplo, por los que el propio Trump hizo campaña, hay resultados mixtos. Algunos ganaron, otros no. Y en el caso de Biden igual, o sea, se esperaba que a los demócratas les fuera peor, porque es habitual también que en las primeras elecciones de medio término de un presidente electo, el partido que está en la Casa Blanca pierda asientos, sobre todo en la Cámara. Eso ha sido así históricamente, eso es común, a veces ha sido de manera muy estrepitosa en otros casos con otros presidentes. Y ahora, por lo que he visto hasta ahora, no parece que la victoria republicana en la Cámara vaya a ser tan grande, aunque por supuesto eso limita la agenda de Biden por todo lo que sabemos de cómo funciona el Congreso. Precisamente sobre este tema que tú hablabas de Trump, ¿por qué Trump ha favorecido la campaña de algunos candidatos republicanos?
Trump está haciendo campaña para sí mismo todo el tiempo. Y lo que te decía, que no terminé la idea sobre el trumpismo, que me parece muy importante y tiene que ver con este comentario de guerra civil, que ojalá que no. El trumpismo fue una respuesta a muchos cambios que, como te decía, todavía están ahí. Y si eso no se resuelve, corremos el riesgo, por una parte, de que se reelija ya sea Trump o una figura como Trump, porque otro de los resultados de esta elección es que se afianzó Ron DeSantis, que ganó su elección en Florida, su reelección en Florida para gobernador, y se afianza por la manera en que ganó también como uno de los posibles aspirantes para 2024, aunque todavía falta para 2024. Entonces, para esas elecciones presidenciales tenemos un escenario en el que quizás se reelija Trump o una figura de corte similar que respalde esas ideas del trumpismo, pero también hay otro escenario peligroso, que es que gane un demócrata y otra vez no vuelvan a reconocer el resultado. Porque todavía a estas alturas hay mucha gente, incluidos algunos que fueron candidatos ahora para estas elecciones, que están convencidos de que Trump, o no sé si están convencidos, pero es lo que dicen, que Trump ganó las elecciones y se las robaron. Todavía esa gran mentira está en la cabeza de millones de personas en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y esa mentira llegó al 6 de enero. ¿Qué pasa si en 2024 gana un demócrata y otra vez no se reconoce el resultado y otra vez salen los republicanos diciendo, legitimando ese ejercicio de la violencia para demostrar el descontento político y diciendo que fueron unas elecciones robadas? O sea, ¿cuál podría? Yo creo que es un escenario muy peligroso el que está viviendo ahora mismo Estados Unidos, sobre todo porque por la posición de Estados Unidos en el mundo, para nosotros, por la cercanía con Cuba, lo que pasa ahí, aunque nos parezca que, bueno, son elecciones de medio término, es algo local, es más intrascendente, lo que pasa ahí también afecta al mundo y por supuesto nos afecta a nosotros. Vamos a hablar sobre otros temas también relacionados con estos comicios en los próximos minutos, Dalia. Te propongo hacer una primera pausa y seguimos en solo minutos con el análisis. Los números finales no se conocerán hasta dentro de unos días o incluso semanas, pero para la Casa Blanca, el hecho de que los republicanos no hayan arrasado ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado fue una reivindicación en sí misma. La votación del martes sí rompió con el molde histórico de las elecciones de mitad de mandato, en las que el partido del presidente suele sufrir profundas pérdidas, pero aunque no hubiera una ola roja republicana, el control de ambas cámaras sigue en juego. La Cámara de Representantes podría seguir siendo controlada por los republicanos con un margen menor de lo esperado. Batallas clave en el oeste, concretamente en California, siguen sin ser confirmadas. Los republicanos quieren llegar a 218 escaños para el control, y si lo consiguen, eso podría frenar la agenda legislativa de Biden. En cuanto al Senado, el control depende de los 3 estados que los resultados aún no han sido confirmados: Nevada, Arizona y Georgia. Cualquiera de los partidos necesita ganar al menos 2 de los 3 para controlar la Cámara Alta. En Nevada se siguen recibiendo los votos por correo marcados el día siguiente de las elecciones. Los funcionarios electorales advierten que el recuento en Las Vegas y Reno podría tardar días. En Arizona, la carrera sigue siendo demasiado reñida y un fallo de impresión retrasó el recuento. Y luego está Georgia, donde ninguno de los candidatos recibió más del 50%, así que se celebrará una segunda vuelta el 6 de diciembre. Si Nevada fuera para los republicanos y Arizona para los demócratas o viceversa, Georgia podría, como lo hizo en el anterior Senado, dictar qué partido controla la Cámara Alta. Regresamos con el análisis. Dalia, la actual administración de Biden no cuenta ahora mismo con un gran apoyo según las encuestas. ¿Está relacionado esto con la inflación que vive el país o también influye en algunos temas de política exterior como el financiamiento a la guerra en Ucrania? La economía, según todas las encuestas, es, si nos vamos a guiar por las encuestas, la principal preocupación de los estadounidenses, porque tienen, como muchas partes del mundo ahora mismo, problemas de inflación, problemas también con el precio de la gasolina y otros problemas sociales en Estados Unidos, aunque la economía está en el número 1 de sus preocupaciones, aunque varía por partido. O sea, a los demócratas les interesa mucho el tema de la interrupción del embarazo, a los republicanos un poquito menos. O sea, las encuestas también hacen unas distinciones ahí por partido. Pero siempre la economía, o sea, y en todas las elecciones la economía. De todas maneras, hay que ver y profundizar y lo que pasa es que, Diana, en el momento que estamos hablando, todavía es muy reciente como para un análisis con todo lo que eso lleva. A mí me parece realmente sorprendente que a pesar de todos los problemas que tiene Biden como presidente, su impopularidad, la inflación, todo lo que sabemos que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, a pesar de eso, la victoria de los republicanos en la Cámara no parece que va a ser tan grande, la diferencia no va a ser tan grande. Eso me parece interesante, porque ellos esperaban, yo creo, perder en la Cámara los demócratas
lucharon mucho por mantener el Senado, sacaron a Obama a hacer campaña, o sea, la muestra del tamaño de la preocupación que tenían los demócratas con estas elecciones es que sacaron toda la artillería pesada con la que contaban y entonces vimos a un Obama haciendo campaña en diferentes lugares, mucho en Pensilvania, que era un estado también importante para ellos, esa competencia por el Senado que ganaron los demócratas. Y entonces hay que ver si la economía está en el centro de las preocupaciones de los estadounidenses y claro, lo más fácil es cuando uno tiene problemas económicos culpar al presidente de turno. Aunque en realidad las causas van mucho más allá. Estados Unidos tiene una crisis estructural que tiene que ver con el propio momento en el que está el capitalismo ahora mismo, que no es con un efecto acumulativo también. Vienen con un efecto acumulativo. No es enteramente culpa de Biden y es interesante como a pesar de eso, la victoria de los republicanos parece que no va a ser tan grande. Y se aprovecharon de otras cosas también los republicanos, como el tema del gerrymandering, del que hemos hablado también en otros programas, esto que ellos hacen de redistribuir los distritos electorales de manera que sea conveniente para el partido que se quiere beneficiar de ello. Y hay evidencia de que en los lugares donde los republicanos tuvieron control sobre ese proceso de redistribución de los distritos, ganaron. No tanto así en los lugares donde no tuvieron ese control. Ese gerrymandering es un proceso del que se han beneficiado en diferentes momentos, tanto demócratas como republicanos, pero ahora mismo se inclinó la balanza a favor de los republicanos porque, y es por lo que también las elecciones de medio término son importantes, eso se decide en los estados, en las legislaturas estaduales. Los congresos estaduales, los gobernadores estaduales son los que tienen la voz cantante en este tema de la redistribución de los distritos que se hace cada 10 años. Y eso es importante porque a veces uno no tiene toda la magnitud de lo que significa que Estados Unidos sea una federación y funcione como tal. Hay muchas cosas que son competencias del gobierno federal, pero hay otras muchas también importantes que tienen que ver, que son competencias de los estados y de los gobiernos de los estados. Por eso todavía no tenemos toda la información, pero hay que seguir qué pasó con las gobernaciones, qué pasó en las legislaturas estaduales y qué pasó con otros temas. Me preguntas por los temas. Y además de los candidatos al Congreso, se votan en diferentes estados algunos temas que a veces son enmiendas a las constituciones de los estados. Que son cosas muy puntuales. Cosas muy puntuales, pero que te dan una medida de por dónde va, porque se estaban votando cosas relacionadas con la interrupción del embarazo, para limitarla o para ampliarla en algunos estados, porque eso ahora, después de la decisión de la Corte, depende de los estados, y en algunos casos van a ser enmiendas a las constituciones de los estados, y eso en algunos lugares se vota. El aumento del salario mínimo en algunos lugares, el aumento, la expansión del Medicaid para personas de bajos ingresos, y eso es interesante porque luego cuando uno, a nivel de discurso, Estados Unidos nunca va a ser un país socialista, todo eso que dijo Trump. Bernie Sanders es demasiado radical, la agenda de Bernie Sanders no puede ser porque es muy radical para Estados Unidos, pero cuando vas a los estados y a lo que se vota entonces, tiene más popularidad las ideas, sociales, vamos a decir, de izquierda, porque claro, porque son medidas sociales, porque es lo que afecta a la vida de la gente. Entonces eso es algo que también hay que ver cuál va a ser el resultado final. Precisamente, ¿cuáles son los temas que están defendiendo los demócratas? Ya tú mencionabas algunos de ellos relacionados con el aborto. Y de esos temas, ¿cuáles son los que pudieran garantizarles a ellos una permanencia en estos puestos? Se montaron en ese tema porque no se podían montar en el tema económico, porque saben que iban a ser culpados por el tema económico, porque además hay toda una mitología de que los republicanos manejan mejor la economía, lo cual es falso. Y entonces por ahí sabían que no podían ser los discursos. Y entonces hablaron mucho del tema de la interrupción del embarazo y también, y en los discursos de Obama, por ejemplo en Pensilvania, se vio de manera muy enérgica diciendo abiertamente, Obama, la democracia de Estados Unidos está en peligro y hay que salir a votar y hay que votar por los demócratas porque la democracia está en peligro. Democracia de la manera limitada en que la entienden ellos, ¿ya? Pero sí, porque están pensando justamente en esa violencia de la que yo te hablaba antes y en la manera en la que los republicanos se han estado comportando. Había personas, candidatos republicanos en estas elecciones que negaban los resultados de las elecciones donde Trump perdió, pero al mismo tiempo se presentaban como candidatos ahora. Entonces había una preocupación si esa gente no iba después a reconocer los resultados. Hay votantes que iban a apoyar a su candidato republicano, pero entonces uno veía en las entrevistas, en algunos medios, sí, si gana el republicano lo acepto, pero si gana el candidato demócrata yo no acepto los resultados de las elecciones porque eso es fraude. O sea, mira la complejidad de este tema. Entonces, el tema de la interrupción del embarazo y el tema de la democracia está en peligro. O sea, para que un medio como el Washington Post diga abiertamente, tenemos peligro de que termine esto en una guerra civil, hay realmente una preocupación con ese tema de la violencia. Un país armado,
con todos esos problemas que uno conoce. Yo creo que también las referencias sobre el 6 de enero son muy frescas en la memoria de las personas porque es que en no Estados pasó Unidos. nada, porque sienten, y uno que lo ve desde afuera, que todavía los principales responsables de esa insurrección, empezando por Trump, al que ni siquiera le pudieron Están hacer en el libertad. impeachment después, no pasa nada. O sea, hay procesos y los llaman y van a declarar, pero no pasa nada. Entonces, cuando no pasa nada, hay un nivel de impunidad con lo que pasó ese día, y eso, el peligro es que se repita algo similar o peor. Ahora bien, ya mirando estas elecciones que, como tú bien decías, tienen un impacto a lo interno del país, pero también a nivel internacional, ¿cómo se está moviendo la hegemonía de Estados Unidos? Algunos especialistas hablaban de que está en declive. ¿Podríamos afirmar que está en declive? Está absolutamente en declive, totalmente en declive, y esto que estamos viendo es un síntoma, esta violencia, este peligro de más violencia, es también un síntoma de que está en declive. Pensemos en cómo ha sido el declive de otros imperios a lo largo de la historia. O sea, a veces es un aterrizaje más suave, pero a veces es un aterrizaje con más violencia. Y hemos hablado también tú y yo en otros programas aquí en Justo en la Diana sobre el tema del declive, sobre lo que está pasando en Ucrania. Todo eso son síntomas, incluso el tema de las sanciones, por ejemplo, que tiene que ver con Cuba también, y podemos hablar de eso si quieres. Tantas sanciones, no solo a Cuba, a otros países, hay muchos expertos que opinan, y yo coincido, que sancionar en exceso, o sea, Estados Unidos tiene ahora mismo una obsesión por sancionar a todo el mundo, incluidos quieren sancionar a China, Rusia, incluso países a los que no tienen la capacidad de sancionar. No es el caso cubano, que lamentablemente sí tienen esa capacidad, a pesar de su declive, porque son muy importantes económicamente. Pero las sanciones son un síntoma de debilidad, porque no logran, un país que es realmente hegemónico, no necesita todo el tiempo acudir al uso de la fuerza o de las medidas coercitivas. Tiene otros mecanismos, y en el caso de Estados Unidos es como que las sanciones es lo que les va quedando, y también es un síntoma, aunque están usando la fuerza, al mismo tiempo es un síntoma de debilidad. Como tú hablabas de que todo lo que sucede en estas elecciones de medio término también tiene un impacto regional, y la política hacia Cuba siempre está en el centro de la cuestión. ¿Qué pudiéramos decir sobre qué está pasando con Cuba? ¿Ha habido algún índice de movimiento de Biden o ninguno? Quería hablar más que hablar de Biden y el movimiento o el no movimiento. Porque, a ver, ha habido en los últimos meses unos intentos tímidos por hacer algo, y personas que decían, bueno, quizás después de las elecciones de medio término, porque ellos siempre están en elecciones, siempre se quieren reelegir, eso siempre es un factor a considerar para tomar cualquier decisión. Puede ser que ahora, después de las elecciones, se mueva en algún sentido o en otro. Hay que ver qué pasa con la relación Congreso-Biden ahora, según cómo queda la composición. Eso es posible, pero sobre el tema de Cuba quería decir, porque me parece importante, el tema de la Florida. Uno de los resultados de esta elección es que al parecer Florida se está consolidando como un bastión republicano. O sea, Florida es un estado pendular, un swing state, que como tú sabes, y las personas que ven el programa, que son muy entendidas de estos temas, saben, hay estados que votan casi siempre republicanos en las elecciones presidenciales, hay estados que votan demócratas, y hay estados pendulares, que es donde se disputan las elecciones, porque son los electores que hay que atraer. La diferencia. Y Florida, que es un estado con muchos votos electorales, es un estado que en los últimos años ha sido un estado pendular, pero parece que se está consolidando como un estado republicano. Y eso también hace que los cubanos, si el voto cubano ahí pierde un poquito de importancia, porque ya entonces los demócratas, dicho coloquialmente, no se tienen que esforzar en complacer a nadie, porque de todas maneras no van a votar por ellos. Eso por un lado. Y por otro lado también Ron DeSantis, te lo decía al principio, bueno, Marco Rubio ganó su reelección, y los otros cubanoamericanos en el Congreso también ganaron, incluso se suma un cubanoamericano nuevo al Congreso, por lo que vi también en Florida. Pero hay que ver el tema Cuba, cómo va a ser el poder de esos cubanoamericanos en el Congreso que siguen, qué cosa va a hacer Biden, y definitivamente Ron DeSantis es una figura que hay que seguir de cerca, porque ganó en Miami-Dade, que es un condado donde viven la mayoría de los cubanos, y que a pesar de que incluso cuando los demócratas perdían Florida, ganaban Miami-Dade, y Ron DeSantis ha ganado por un margen de diferencia bastante amplio, y eso es una muestra también de cuán a la derecha se está moviendo ese estado, que por un lado te decía, le resta un poco de importancia relativa al voto cubano, pero también complejiza hacia el interno la derechización de Florida. Habrá que seguir de cerca este tema, y como tú decías, estamos en los momentos iniciales de la votación, pero en un posterior programa podemos también seguir analizando esta situación en Estados Unidos. Dalia, como siempre, yo te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender el contexto de las elecciones en Estados Unidos. Usted continúe con nosotros, ya estamos en los minutos finales, no se aparte de la pantalla.
El control del Senado quedaría en suspenso por días y quizás hasta semanas, porque además que algunas contiendas están muy cerradas, en Georgia ningún candidato logró el 50% de los votos y habrá una segunda vuelta. Vamos a tener un runoff en Georgia el 6 de diciembre, pero tenemos una gran oportunidad allá con Raphael Warnock. Entonces es posible que vamos a crecer nuestros números en el Senado a 51. Otros triunfos demócratas en batallas muy cerradas por puestos en el Senado o la Cámara de Representantes disolvieron lo que se pronosticaba como una marea roja, o sea, una victoria republicana por amplio margen. Definitely not a Republican wave, that's for darn sure. It hasn't been as big of a wave as I'd hoped it would be. Con la inflación golpeando el bolsillo de los estadounidenses y un presidente que ha perdido popularidad, las condiciones parecían ideales para que el Partido Republicano arrasara, pero no fue así. Para este consultor político, el expresidente Trump fue un factor que jugó en contra de su propio partido. Ha motivado a demócratas a decir, no, este tipo no se ha ido, hay que salir otra vez a votar para pararlo. Ha motivado a republicanos, algunos, a quedarse en casa. El único estado donde se produjo una ola roja fue en Florida. Pero al final de la jornada, el Partido Republicano terminó celebrando menos de lo que esperaba y con varias inquietudes en el futuro inmediato. Las elecciones de medio término normalmente se ven como un referendo a los primeros 2 años de un mandato presidencial. Y es por esto que históricamente el partido en el poder sufre una derrota. Sin embargo, estas elecciones son las primeras desde que tuvo lugar el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en el cual los seguidores de Trump intentaron impedir que los congresistas certificaran la victoria electoral de Joe Biden. La medición de fuerzas es más notable que nunca y los resultados dirán la última palabra sobre cómo será la política en los 2 próximos años. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.